Hay un versículo en la Biblia que los predicadores evitan con miedo. La Biblia contiene verdades hermosas, pero también palabras que paralizan el alma de terror. ¿Qué diría Dios si hoy aparecieras ante Él? ¿Estarías seguro de su respuesta? En el primer siglo, Jesús pronunció en el monte las palabras más temidas de toda la Escritura. Miles lo escuchaban. Muchos creyeron entenderlo. Pocos comprendieron lo que realmente dijo. Jesús no estaba hablando de enemigos de Dios. Estaba hablando de sus seguidores más devotos. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Las palabras más frías de Jesús. No eran ladrones ni asesinos. Eran profetas, hacedores de milagros, predicadores del nombre de Dios. Hicieron todo en su nombre. Y aún así, Él dijo que jamás los había conocido. ¿Por qué? La pregunta que nadie quiere hacerse es también la más urgente: ¿te conoce Él a ti? No eran indiferentes a Dios. Lo proclamaban, lo servían, creían firmemente en Él cada día. Jesús describió a personas que profetizaron, expulsaron demonios e hicieron grandes milagros. Para el mundo, eran poderosos. Para Dios, algo fundamental estaba ausente en sus corazones. En el año 30 de nuestra era, los líderes religiosos de Israel eran reconocidos y aplaudidos. Usaban el nombre de Jesús. Pero usar un nombre no significa conocer a la persona que lo lleva. Dios no evalúa los actos visibles. Examina el origen invisible de cada acto, el corazón humano. Podían mover montañas con su fe. Pero sin amor genuino, todo ese poder era ruido vacío. Pablo lo escribió años después: sin amor, los dones espirituales más grandes no valen nada. El problema no era lo que hacían. Era que lo hacían para ser vistos, no para amar a Dios. Jesús no habló de personas del pasado. Habló de personas que existirían en cada generación futura. Si ellos creyeron ser salvos y no lo estaban, ¿cómo puede alguien estar verdaderamente seguro? En una colina suave sobre el lago de Galilea, Jesús pronunció el discurso más revolucionario de la historia. Galilea, año 30 de nuestra era. Una región ocupada, tensa, llena de expectativas mesiánicas. El pueblo judío esperaba un Mesías político que los liberara del yugo romano con poder militar. Pero Jesús no llegó con espada. Llegó con palabras que cortaban más profundo que cualquier hoja de acero. Desde aldeas cercanas y lejanas, miles subieron aquel día al monte para escucharlo hablar. Entre la multitud había fariseos y maestros de la ley. Observaban. Evaluaban. Juzgaban cada palabra. Cada bienaventuranza era una inversión radical del orden religioso y social de su tiempo. Jesús no vino a abolir la ley sino a revelar que siempre fue una cuestión del corazón, no del rito. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Jesús advirtió que pocos lo encontrarían realmente. Un árbol se conoce por sus frutos. No por sus flores, ni por su apariencia externa, sino por lo que produce. Jesús construyó el Sermón del Monte como una escalera. Cada escalón llevaba directo a Mateo 7:23. Todo el sermón era un aviso. Y en su cima estaban las palabras que nadie quería escuchar todavía. Una sola palabra en griego antiguo destruye toda comodidad religiosa falsa. Esa palabra es ginosco. En griego existen dos verbos para conocer. Oída es saber datos. Ginosco es conocer por experiencia íntima. En el Antiguo Testamento conocer a alguien significaba estar en pacto profundo, íntimo e irrompible con esa persona. La Biblia dice que Adán conoció a Eva. No era información. Era unión total, entrega completa de dos seres. Cuando Dios dice que conoce a alguien, declara una relación establecida desde antes de la creación del mundo. Jesús no dijo ya no os conozco. Dijo nunca. Lo que significa que la relación jamás existió realmente. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que ser conocido por Dios. Esa diferencia lo determina todo eternamente. Pablo escribió en Gálatas 4, ahora que conocéis a Dios, o más bien, sois conocidos por Dios. La salvación bíblica no es una firma en un documento. Es el inicio de una relación viviente y transformadora. Los rechazados en Mateo 7 actuaban para Dios, pero nunca habían actuado desde Dios. Esa es la grieta fatal. ¿Tus obras nacen de conocer a Dios íntimamente o de querer que Dios te conozca por tus obras? Si el problema no era la falta de obras sino la falta de relación, entonces ¿cómo se construye esa relación verdadera? Para entender el rechazo, primero hay que ver de cerca a quienes nunca fueron rechazados por Dios. Abraham no fue llamado siervo de Dios. Fue llamado su amigo. Una distinción que la Biblia solo otorga a él. Abraham obedeció sin entender completamente.
No obedecía por miedo al castigo sino por confianza absoluta en Dios. De Moisés la Biblia dice algo extraordinario: Dios hablaba con él como un hombre habla con su amigo íntimo. David cometió errores graves. Sin embargo, fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? David no era perfecto. Era transparente. Llevaba todo ante Dios, sus pecados, sus miedos, su quebranto real. Abraham, Moisés, David. Todos diferentes. Pero en todos ellos Dios era el centro real, no el espejo de su ego. Para los que fueron conocidos por Dios, la oración no era actuación pública. Era conversación privada y urgente. Josué recibió una orden directa de Dios: meditar en la ley de día y de noche para que el camino prosperara. Cuando la relación con Dios es real, transforma. No produce solo actividad religiosa, produce un carácter nuevo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Estos frutos no se fabrican. Brotan solos de una relación verdadera con Dios. Si la relación verdadera produce fruto visible, entonces existe una pregunta que no puedes ignorar más tiempo. Hay una pregunta que la mayoría de creyentes nunca se hace porque teme profundamente la respuesta. Una fe real produce cambio interior progresivo. No perfección instantánea, sino transformación genuina y constante. Quien conoce a Dios comienza a amar lo que Él ama: la justicia, la misericordia, los humildes, los olvidados. El creyente real no es quien no peca. Es quien odia su propio pecado y lucha genuinamente contra él cada día. Pablo escribió en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa lucha es señal de vida. El Salmo 1 dice que el hombre bienaventurado medita en la ley de Dios de día y de noche sin cesar. La oración religiosa se cumple por obligación. La oración real brota del hambre de estar cerca de Dios. Una fe real transforma cómo tratas a las personas. La paciencia, el perdón y la humildad se vuelven naturales, no forzados. Pablo ordenó en 2 de Corintios 13, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. El corazón humano puede engañarse a sí mismo con extraordinaria facilidad. Jeremías lo advirtió hace siglos. Este examen no busca producir terror. Busca producir certeza. Porque la gracia de Dios es más grande que cualquier falla. Pero si la gracia existe y es tan grande, ¿por qué Jesús pronunció esas palabras tan terribles en Mateo 7? ¿Cómo puede un Dios de gracia infinita pronunciar las palabras más frías de toda la Escritura? La gracia bíblica nunca fue licencia para vivir sin transformación. Era el poder mismo que producía esa transformación. En 1937, el teólogo Bonhoeffer advirtió que la gracia barata era el enemigo más peligroso del cristianismo. Gracia barata es perdón sin arrepentimiento. Gracia costosa es perdón que transforma desde adentro hacia afuera. La Biblia habla del juicio final en decenas de libros. No como contradicción de la gracia sino como su culminación. Santiago escribió que la fe sin obras está muerta. No porque las obras salven, sino porque la fe viva siempre produce obras. Pablo dice que somos salvos por fe no por obras. Santiago dice que la fe produce obras. Ambos dicen exactamente lo mismo. La raíz es la fe. El fruto son las obras. Nadie puede ver las raíces desde afuera. Solo el fruto revela qué hay debajo. Primera de Juan 3 dice que quien no ama a su hermano no ha conocido a Dios. El amor es la evidencia irrefutable. Santiago también escribió que la misericordia triunfa sobre el juicio. La gracia no desaparece ante el juicio. Lo absorbe. Mateo 7 no busca condenar a nadie. Busca despertar a todos antes de que sea demasiado tarde para despertar. Todo lo que hemos descubierto conduce a una sola pregunta final que no puede responderse con información sino con una decisión. Todo comenzó con un versículo que nadie quería leer. Hoy descubrirás por qué es el más esperanzador de todos. Jesús no pronunció Mateo 7 para asustar. Lo pronunció porque quería que nadie llegara a ese momento sin preparación. El versículo habla de un día futuro. Eso significa que hoy, en este momento, la puerta todavía está completamente abierta. Los rechazados en Mateo 7 no tuvieron este momento de conciencia que tú tienes ahora mismo. Tú sí lo tienes. Arrepentirse en el griego bíblico es metanoia, un cambio radical de dirección mental y espiritual hacia Dios. La promesa de la Biblia es extraordinaria. El mismo Dios que puede decir nunca os conocí también puede decir te conozco por nombre. Isaías 49 dice que Dios tiene grabado el nombre de su pueblo en las palmas de sus manos para no olvidarlo jamás. No se trata de hacer más cosas religiosas. Se trata de comenzar una conversación real con Dios que nunca termine. Mateo 7:23 ya no es el versículo que te paraliza.
Ahora es la brújula que te orienta hacia lo que realmente importa. Si este versículo te inquietó, cumplió exactamente el propósito para el que Jesús lo pronunció hace 2000 años. La Biblia termina con una invitación, no con un portazo. El que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. El versículo más inquietante de la Biblia no es una sentencia. Es una advertencia de amor. Y llegó justo a tiempo. Si este mensaje despertó algo en ti, entonces cumplió su propósito. Cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Tu voz nos impulsa a seguir. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y dale like para que más personas puedan encontrar este contenido. Suscríbete y activa la campana, nos vemos en el próximo video.